Se ha descubierto algo increíble. Una carta antigua escrita por el romano Aurelius Linus proporciona una descripción meticulosa de Jesucristo. Aurelius había observado a Jesucristo personalmente, tenía un conocimiento profundo sobre él y redactó numerosas cartas a César en Roma, narrando sus observaciones. En este video examinaremos a fondo esta descripción de Jesucristo y es posible que tu visión sobre él cambie radicalmente al finalizar. En muchas culturas, las representaciones artísticas muestran a Jesucristo como un hombre de tez clara, ojos azules y cabello largo. Pero, ¿era así realmente Jesucristo? ¿Cómo era su verdadera apariencia? Estas son preguntas que frecuentemente nos hacemos. Descubramos la verdad ahora. Si crees en Dios y estás viendo este video, te invito a suscribirte al canal. La imagen que tenemos sobre la apariencia física de Jesucristo generalmente proviene de películas, imágenes y relatos de alguien que vivió en la tierra hace más de 2000 años. A partir de la Biblia y estudios científicos más actuales, podemos obtener una mejor idea de su posible aspecto físico. El hallazgo de la carta de Aurelius Linus ha capturado la atención mundial porque detalla cómo era Jesús desde la perspectiva de un testigo ocular que lo vio personalmente y escribía frecuentemente a César en Roma para informar lo que veía. Por lo tanto, es crucial examinar cómo este individuo describió a Jesús. Durante siglos, especialmente en Occidente, la representación más común de Jesucristo ha sido la de un hombre de piel clara y cabello largo, usualmente claro o negro, y a menudo con ojos azules. Sin embargo, la Biblia no brinda una descripción física de Jesús, y todo indica que su aspecto probablemente era muy distinto a las representaciones artísticas. Figuras históricas del cristianismo, como Justino Mártir y Orígenes, hacían referencia al libro de Isaías, capítulo 53, para sugerir que la apariencia de Jesús no era destacable. No poseía belleza ni majestuosidad que nos atrajera, ni apariencia que nos resultara deseable. Además, Orígenes y otros mencionaron que Dios presentaba un aspecto común, alejado de las imágenes idealizadas. En el Salmo 45 se describe a Jesús como el más bello de los hombres, lo que indica que quizás cada quien lo veía de una forma particular, según su propia experiencia espiritual con él. San Agustín también abordó este tema, argumentando que cada persona visualiza a Jesús de forma distinta. Explicó que, aunque las representaciones imaginadas de Jesús eran infinitamente variadas, él tenía solo una apariencia real. Según San Agustín, la forma en que imaginamos a Jesús no afecta nuestra salvación. Resulta esencial apreciar a Jesucristo como humano. Celso, obispo de Jerusalén, en su interpretación del Salmo 4, señaló que el Mesías se manifiesta de maneras diversas según las necesidades de cada individuo. Para los que buscan consuelo, se revela como vino. Para los que necesitan orientación, es la entrada. Para aquellos en busca de reconciliación, actúa como un sacerdote. Y para los transgresores se ofrece como un redentor que se sacrifica. Cristo se adapta a cada uno, conservando la pureza y el honor de su rol divino. En su función de médico y maestro bondadoso, se ajusta a nuestras falencias. Es curioso observar que las primeras imágenes de Jesús lo muestran joven e idealizado. Tras el decreto de Constantino que oficializó el cristianismo en el Salmo 4, las representaciones de Cristo evolucionaron notablemente, pasando a predominar las figuras con cabello largo. Este giro está asociado con la posibilidad de exhibir artefactos valiosos como la mandíbula. Ciertos estudiosos asocian este artefacto con lo que ahora conocemos como la síndone de Turín y el sudario de Verónica, considerados por contener representaciones milagrosas de Cristo sin intervención humana.
La única descripción física conocida de Jesús deriva de una reproducción de una misiva que Linus, un cónsul romano, remitió al emperador Tiberio, descubierta en un monasterio entre otros textos antiguos. Esta carta se remonta al siglo XII durante el imperio de Tiberio. Los documentos históricos sugieren que un romano de nombre Linus estuvo presente en Judea durante el proceso y ejecución de Jesús, y su prominente familia es mencionada por el historiador judío Josefo en su texto Antigüedades de los Judíos. No obstante, la autenticidad de esta carta ha sido debatida por ciertos académicos. En ella, Linus describe a Jesús como un hombre de rostro distinguido y expresivo, cabello claro y algo abundante, labios oscuros y parcialmente abiertos, ojos azules y un semblante notablemente bondadoso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Linus añade que Jesús tenía una nariz alargada, cabello casi blanco y bastante largo que nunca se había cortado, con un cuello ligeramente inclinado, lo cual le confería una presencia ni severa ni arrogante. Su tez, oscura y con tonalidad de carne nutrida, emanaba seriedad, sabiduría, gentileza y amabilidad sin indicios de sufrimiento. Esta descripción se ve reforzada por detalles de la síndrome de Turín. El profesor Giovanni Giudica Cordiglia, especialista en la síndrome y docente de medicina forense, examinó los detalles y concluyó que la figura representada era de gran belleza y estatura, alrededor de 6 pies, con proporciones físicas ideales. La nariz suave y recta, ligeramente descendente, y labios grandes y algo prominentes son características destacadas de su rostro. Los análisis antropométricos indican que Jesús gozaba de una salud física excepcionalmente superior a la media de los hombres. Se estima que su capacidad craneal era de 175 centímetros cúbicos, lo que señala una cabeza grande con un índice craneal de 95. Esto implica que el peso de su cerebro era de aproximadamente 1,5 kilogramos, notablemente superior al promedio, típico de una persona con capacidades intelectuales extraordinarias. En 1940, Warner Solomon ejecutó su famosa obra La cabeza de Cristo, que rápidamente se multiplicó y fue replicada en incontables artículos, desde reproducciones en papel y adornos murales, hasta señaladores, tarjetas festivas y, curiosamente, en artefactos y envoltorios de café. Stephen Prothero, en su libro El Jesús de América, argumenta que esta imagen ha elevado a Jesús a un ícono ampliamente reconocido en EU, admirado por individuos de diversas creencias y culturas. Prothero sostiene que esta representación se ha transformado en la más extendida globalmente, eclipsando incluso a La Última Cena de Leonardo da Vinci. La obra se ha convertido en un centro de adoración personal y de escrutinio académico. En la década de los 90, la Fundación Lilly financió un análisis sobre la influencia de la pintura de Solomon en la espiritualidad americana. El historiador David Morgan dirigió esta investigación,
que culminó con la publicación de Íconos del protestantismo americano, el arte de Warner Solomon. A lo largo de este análisis, Morgan recolectó más de 500 reacciones personales a la pintura de Solomon. La gran mayoría de los participantes indicaron que esta imagen resonaba con su visión personal de Jesús, considerándola la representación visual más fiel que conocían. Es una observación fascinante, dado que nadie en esa década podría haber conocido cómo era Jesús realmente en el siglo I. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, Morgan apunta que la percepción de autenticidad y el amplio reconocimiento de la cabeza de Cristo de Solomon podrían radicar en su realismo casi fotográfico, que le confiere un aire de retrato personal. Destaca que los bordes difuminados y la iluminación tenue dan a la imagen un parecido con fotografías de seres queridos que muchos llevan consigo. Un factor adicional que podría haber fortalecido el apego emocional hacia esta imagen es la manera en que Jesús es presentado desde un ángulo posterior, despojado de cualquier marco temporal o narrativo. Esto invita a las personas a incorporar a Jesús en sus propias vidas y, al no interactuar con otras figuras en la obra, permite un vínculo más personal y directo con la figura de Jesús. Su mirada transmite calidez, cercanía y comprensión, atributos que muchos anhelan en una imagen del Salvador. Respecto a su vestimenta, existen algunos datos históricos y arqueológicos. Se cree que Jesús vestía una túnica larga que descubría parcialmente las piernas, probablemente acompañada de un ropaje más ligero debajo, junto con una capa o manto para el frío. Su calzado sería parecido a las sandalias contemporáneas. Dado el valor elevado de la vestimenta en esa época, es probable que Jesús usara las mismas prendas varias veces. Salvo que alguien le ofreciera prendas nuevas, las que llevaba se gastarían con el uso. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre el físico de Cristo, obtenemos la mayor parte de la información sobre él de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos relatos nos cuentan que Jesús fue un judío nacido en Belén y criado en Nazaret, en la región de Galilea, durante el primer siglo. Según el Evangelio de Lucas, Jesús tenía cerca de 30 años cuando comenzó su ministerio, como se menciona en el capítulo 3, versículo 23. Aunque la Biblia no detalla su apariencia física, enfatiza que no había nada en su aspecto que lo hiciera distinguirse de los demás. Este suceso se refleja en lo acontecido en el huerto de Getsemaní, justo antes de su crucifixión, cuando Judas Iscariote tuvo que señalar a Jesús entre sus discípulos a los soldados, probablemente porque su aspecto físico no era distinto al de ellos. Algunos estudiosos del tema sugieren que el Apocalipsis ofrece indicios sobre las características físicas de Jesús, insinuando que podría haber tenido un tono de piel más oscuro y una textura particular en su cabello. El Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, describe el cabello de Jesús como blanco como la lana o la nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, como si hubieran sido purificados en un horno. Estas descripciones, aunque simbólicas, podrían sugerir rasgos físicos específicos, aunque a menudo se interpretan de manera metafórica o espiritual.
Con el paso del tiempo, las representaciones de Jesús en el arte han variado considerablemente. En los primeros tiempos del cristianismo se le representaba como un joven sin barba, simbolizando su pureza y su función de salvador pacífico. Esta representación era habitual en las primeras catacumbas romanas y en los mosaicos, ofreciendo una visión más amable y accesible de Jesús. Una de las imágenes artísticas más antiguas de Jesús, datada unos 200 años después de su muerte, se encontró en las catacumbas de Santa Domitila en Roma, y se estima que fue descubierta hace unos 400 años. En estas imágenes, Jesús se muestra como un joven de cabello corto, sin barba, llevando un cordero sobre sus hombros. En 2018, se descubrió otra representación antigua de Jesús en una iglesia en ruinas en el sur de Israel, que data del siglo VI. Esta imagen lo muestra con cabello corto, un estilo que era común en el Imperio Bizantino Occidental de esa época. En ese período, especialmente en Egipto y en la región de Siria-Palestina, las representaciones de Jesús eran diferentes y luego desaparecieron del arte bizantino. Desde el siglo IV comenzaron a popularizarse las imágenes de Jesús con barba y cabello corto, influenciadas por la iconografía de los dioses griegos y romanos. En esta etapa, a menudo se mostraba a Jesús vestido con una larga túnica, sentado en un trono, como se ve en el mosaico del siglo V en la iglesia de Santa Pudenciana en Roma, a veces incluso rodeado de un halo. Sin embargo, es importante destacar que no todas las representaciones de Jesús siguen este estilo occidental. Diversas culturas alrededor del mundo lo representan de maneras que reflejan sus propias comunidades. Frecuentemente, las culturas adaptan las imágenes de figuras religiosas significativas para que se asemejen a la gente local. Una de las reliquias más famosas vinculadas con Jesús es el sudario de Turín, que se dio a conocer en 1354. Muchos creen que este lienzo cubrió a Jesús después de su crucifixión y que la imagen impresa muestra su rostro, aunque existe un debate considerable sobre su autenticidad. Por lo tanto, algunos cuestionan si debemos utilizar el sudario como referencia para determinar el aspecto de Jesús. En 2001, Richard Neve, un artista y médico retirado, se unió a un equipo de antropólogos forenses de Israel y del Reino Unido, junto con programadores, para generar una representación moderna de Jesús. Utilizaron un fragmento de esmeralda del siglo I proveniente de Israel y métodos de modelado por computadora para reconstruir la apariencia basándose en el conocimiento de los rasgos físicos de los judíos de esa época. Aunque nadie asegura que esta reconstrucción sea un reflejo exacto de Jesús, describe a una figura de aproximadamente 1,65 metros de estatura, con piel oscura, ojos marrones y cabello corto. Esta imagen es considerada por los académicos como una representación más fidedigna de su verdadero aspecto. Mientras que en Occidente la imagen de Jesús es la más reconocida, en otras partes del mundo se le representa de formas variadas, como negro, árabe o hispano. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo era realmente Jesús? La antropología forense, una rama de la ciencia que emplea técnicas similares a las usadas en investigaciones criminales, ha comenzado a ofrecer algunas respuestas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos.
Científicos británicos, con la colaboración de arqueólogos israelíes, han logrado desarrollar una imagen que consideran la representación más precisa del rostro de Jesús. La antropología forense, perteneciente a la antropología física, integra datos culturales y arqueológicos con saberes de las ciencias físicas y biológicas para analizar diferentes grupos humanos. Un profesor aclara que los expertos en este campo deben comprender aspectos de genética, desarrollo y crecimiento humano. Incorporan conocimientos de primatología, que estudia a los primates, paleoantropología, enfocada en la evolución de los primates hacia los humanos, y osteología humana, que examina los huesos. También son cruciales saberes sobre nutrición, odontología y adaptación al clima para esta investigación. Aunque la antropología forense suele aplicarse en la resolución de crímenes, Richard Neff descubrió que también podría utilizarse para determinar la apariencia de Jesús. Neve ya tenía experiencia en la reconstrucción facial de figuras históricas polémicas como Felipe II de Macedonia y el rey Midas de Frigia durante 20 años. Si alguien estaba capacitado para crear una imagen precisa de Jesús, ese era Neve. El relato de Mateo sobre el huerto de Getsemaní ofrece un dato crucial sobre las características de Jesús, indicando que poseía rasgos típicos de un semita de Galilea. Por ende, el primer paso para Neve y su equipo fue adquirir muestras de la zona cerca de Jerusalén, donde Jesús vivió y predicó. Estas muestras semíticas ya habían sido descubiertas por expertos en arqueología israelíes y estaban disponibles para la investigación de Neve. Con 3 muestras bien conservadas de la época de Jesús, Neve utilizó tomografía computarizada para obtener imágenes detalladas por rayos X de cada una. Los expertos emplearon programas informáticos para analizar datos extensos sobre el grosor de los tejidos blandos en partes críticas del rostro humano. Con esta información, lograron reconstruir digitalmente los músculos y la piel sobre un esqueleto semítico representativo, utilizando software que validaba los resultados con conocimientos antropológicos. A partir de estos datos, el equipo creó una reconstrucción digital en 3D del rostro. Posteriormente, fabricaron un soporte con la densidad apropiada y aplicaron barro sobre la estructura definida por los huesos faciales según el análisis del programa, complementándolo con una capa que simulaba la piel. Configuraron la nariz, los labios y los ojos conforme a la disposición de los músculos subyacentes. No obstante, 2 rasgos esenciales como el cabello y el tono de piel de Jesús no pudieron definirse únicamente por la densidad. Para abordar estas particularidades, el equipo de Neve revisó ilustraciones del siglo I, descubiertas en yacimientos arqueológicos previos a la redacción de la Biblia. Estas representaciones señalaban que Jesús poseía ojos marrones, y siguiendo la tradición judía, mostraban que tenía cabello, aunque la Biblia aclara aspectos sobre la longitud del cabello de Jesús. Mientras que muchos iconos religiosos lo presentan con melena larga, la mayoría de los expertos en estudios bíblicos concuerdan que tenía el pelo corto y ondulado. Esta visión es contraria a la figura mostrada en el sudario de Turín, el cual es considerado por muchos como la imagen más verídica de Jesús, representándolo con pelo largo. El sudario es reconocido por muchos como el manto que envolvió el cuerpo de Jesús tras su fallecimiento, aunque existe controversia sobre su autenticidad. Los críticos del sudario remiten al libro de Corintios, redactado por el apóstol Pablo, quien afirmó haber visto a Jesús y criticaba a los hombres de pelo largo, calificándolo de indigno. Esto genera la interrogante: ¿diría Pablo que Jesús tenía el cabello largo? Para Neve y su conjunto, la conclusión fue evidente.
Basándose en las ilustraciones del primer siglo, probablemente Jesús tenía el cabello corto, conforme era usual en los hombres de esa era. Igualmente, estudios arqueológicos de restos óseos indican que la altura promedio de un hombre semítico en la época de Jesús era de aproximadamente 160 centímetros y pesaba en torno a 50 kilos. Dado que Jesús se desempeñó como carpintero hasta sus 30 años, es plausible asumir que era más robusto y en forma física que lo que proponen las representaciones occidentales. Su semblante probablemente mostraba signos de labor al exterior, haciéndolo parecer más avejentado de lo que era. Para quienes crecieron viendo retratos convencionales de Jesús en clases dominicales, la figura de un hombre de tez oscura, elaborada por el laboratorio de Neve, actúa como un recordatorio de que las apariencias pueden divergir de las imágenes tradicionales. Neve subraya que su reconstrucción simplemente representa a un adulto que vivió en la misma región y periodo que Jesús, y no todos aceptan esta versión. En su obra de 2018, ¿Cómo era Jesús?, Taylor investigó restos arqueológicos, documentos históricos y arte sepulcral para deducir que, como la mayoría en Judea y Egipto en aquel entonces, Jesús probablemente tenía ojos marrones, cabello oscuro y piel de tono oliva. Se estima que medía alrededor de 160 centímetros, altura común para los hombres de su tiempo. Aunque algunos admiten que estas representaciones más realistas con cabello oscuro y piel morena son probablemente más precisas, Taylor recalca que nunca podremos conocer con exactitud la verdadera apariencia de Jesús. Se preguntaba sobre la apariencia de los judíos en Galilea hace 2 milenios. Probablemente no tenían ojos rojos ni pelo oscuro. A lo largo de los siglos, tanto teólogos como historiadores han debatido cómo era realmente Jesucristo, mientras que los pintores del Renacimiento en la Iglesia Católica a menudo lo representaban como una figura europea alta y musculosa con pelo oscuro y ojos rojos. Los estudiosos generalmente concuerdan en que, dado que era hijo de un carpintero y nació en la región actualmente conocida como Palestina, Jesús probablemente compartía los rasgos físicos comunes de los residentes locales de aquel tiempo, siendo de menor estatura y robusto, con pelo oscuro. Este interrogante inspiró a un fotógrafo neerlandés y artista digital a utilizar un avanzado programa de inteligencia artificial para intentar desentrañar este misterio histórico. Uter, el artista, explicó que tiene experiencia en la creación de imágenes y efectos visuales computarizados. El software de inteligencia artificial que emplea funciona con una red neuronal entrenada en fotografías y pinturas de miles de cabellos humanos. Este software facilita la integración de diversas fuentes faciales y las sintetiza en una versión artificial, influenciada por las decisiones estéticas del usuario. Para lograr una representación más precisa de Jesús, utilizó varias representaciones culturales de él, desde arte bizantino hasta obras renacentistas como el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci y el Sudario de Turín, aunque ajustó la etnicidad para que coincidiera más fielmente con su contexto histórico. Uter decidió incorporar un rostro con rasgos del Medio Oriente a su creación y se sintió satisfecho de que reflejara una visión cultural, aunque careciera de detalles históricos más exactos. Para hacer la imagen más realista, modificó el cabello y la piel, dándoles un estilo acorde con la época y el lugar, y añadió características típicas encontradas en las representaciones mamíferas, reduciendo la influencia del arte renacentista. El resultado es más una interpretación artística de cómo podría haber lucido esta persona, en lugar de una recreación científica precisa. ¿Por qué no existen representaciones de Jesús de su propio tiempo? Jesús tuvo un impacto profundo en el mundo con sus enseñanzas y mensajes, y muchas personas fueron perseguidas y murieron por su fe. Aún así,
No existen registros físicos que muestren su apariencia. Mientras hay esculturas y mosaicos de líderes militares como César y personas comunes desde el primer siglo, los primeros cristianos no produjeron imágenes o estatuas de Cristo. ¿Por qué sería esto? Como Jesús y sus primeros seguidores eran judíos, vivían de acuerdo con las leyes de la antigüedad. Esto incluía seguir los 10 mandamientos de Dios que prohíben la creación de imágenes idólatras. Esta normativa buscaba prevenir la idolatría, común en aquel tiempo, especialmente en Egipto, de donde los israelitas habían sido liberados. Dios ordenó: no te hagas ídolo ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Él quería que su pueblo lo venerara exclusivamente a Él, rechazando ídolos o figuras como hacían otros pueblos. Esta directiva era clara y rigurosa, en especial porque los israelitas estaban por entrar a la tierra prometida, y obedecer este mandato era vital para evitar la desobediencia a Dios y prevenir repercusiones adversas para las generaciones futuras. Si creciste viendo representaciones de Cristo en vitrales, íconos o estatuas en iglesias, o ilustraciones de Jesús en las Biblias para niños, estas son creaciones que nacen de la imaginación del artista. Una de las representaciones artísticas más tempranas de Jesús data de aproximadamente 235 años después de su resurrección y fue hallada en Siria, en un muro de la iglesia de Dura Europos, una de las iglesias cristianas más antiguas. En este mural, Jesús aparece curando a un hombre paralítico. Otra representación temprana en las catacumbas de Roma lo muestra como un joven sin barba, simbolizando al buen pastor. Cerca de 400 años después del nacimiento de Cristo, los artistas empezaron a retratarlo con barba. En las comunidades eclesiásticas tempranas, el arte tenía la función de instruir a los fieles acerca de las Escrituras. Dado que muchos creyentes eran analfabetos, las obras de arte les facilitaban la memorización de los relatos bíblicos de Jesús. El arte era una parte esencial de la cultura romana y fue asimilado por los primeros cristianos. La influencia del arte grecorromano y sirio fue decisiva en la forma en que el cristianismo encaró las representaciones visuales. Por lo tanto el arte antiguo como el contemporáneo no solo reflejan la visión del artista, sino también la cultura de su tiempo. Por ejemplo, si observas las obras de Cristo realizadas por Rembrandt en el siglo XVII, notarás que su representación de Jesús difiere considerablemente de las imágenes en los manuscritos medievales del siglo X. Esto ilustra cómo la percepción del artista y la cultura de su época influyeron en aspectos como la vestimenta, el color de pelo y el estilo general de Jesús. Esto nos invita a reflexionar sobre el significado de estas representaciones en la actualidad. La ausencia de imágenes o estatuas de Jesús hechas en vida subraya que lo que Dios valora está en el interior, no en la apariencia externa. Cuando Dios indicó al profeta Samuel que seleccionara un nuevo rey para Israel, le aclaró que no tomara en cuenta la apariencia ni la altura, porque Dios observa el corazón, a diferencia de los hombres que se fijan en lo externo. Esto nos enseña a no evaluar a las personas por su aspecto exterior. Como Jesús dijo, no juzguen basándose en las apariencias, sino juzguen justamente. Es notable que, aunque convivieron y viajaron con Jesús, discípulos como Mateo, Marcos, Pedro y Juan, quienes escribieron textos sobre él, no describieron su aspecto físico. Los escritores del Nuevo Testamento nos instan a enfocarnos en las enseñanzas y los mensajes de Jesús, más allá de su apariencia. Esto destaca la importancia de ver más allá de las apariencias y valorar el interior de las personas. Cuando nos sentimos comunes o incluso subestimados, cuando nos juzgan o critican por nuestra apariencia,
Es crucial recordar que Jesús también fue percibido como una persona ordinaria. No era visto como alguien hermoso o atractivo, e incluso fue ridiculizado y menospreciado. La gente frecuentemente juzga basándose en la apariencia, pero eso no es lo que deberían hacer los seguidores de Cristo. Nuestro valor real no proviene de nuestro aspecto físico, popularidad o encanto. Nuestra valía se deriva del amor que Dios tiene por nosotros, ya que somos creados a su imagen. A veces puede resultar más complejo comprender la figura de alguien con ojos como llamas de fuego y voz como el murmullo de aguas que la de un humilde pescador de Galilea. O en momentos de profunda conmoción espiritual puede ser más difícil aceptar a Jesús como alguien sin atractivo físico que como alguien cuya luz supera al sol. No es esencial conocer el aspecto físico de Jesús para sentir la confirmación del Espíritu de que Él es nuestro Salvador. No necesitamos una representación mental exacta para que Cristo actúe en nuestras vidas. Tampoco es necesario ver su rostro ahora para reconocerlo como alguien familiar y amado en el futuro, cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos con Él nuevamente. No importa cuánta curiosidad tengamos sobre Jesús, todos los creyentes que han sido bautizados en su nombre pueden estar seguros de una cosa. Llegará el día, tras el fin de nuestras vidas terrenales, cuando Jesús nos acompañe ante el tribunal celestial y nos encontremos cara a cara en una realidad que trasciende las barreras de tiempo y espacio. La representación visual de figuras religiosas, en particular de Jesucristo, ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. Esta evolución refleja no solo los cambios estilísticos y artísticos de cada época, sino también las variaciones en la interpretación teológica y cultural. En el cristianismo primitivo, las representaciones de Jesús eran infrecuentes y a menudo simbólicas, como el pez, Ichthus, que era un acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. A medida que el cristianismo fue adoptado oficialmente en el Imperio Romano, la iconografía cristiana comenzó a incorporar elementos del arte grecorromano, lo que llevó a representaciones más humanizadas y personalizadas de Jesús. Esta transición marcó un punto de inflexión en cómo los fieles percibían y se relacionaban con la figura de Cristo, facilitando una conexión más íntima y personal a través de las artes visuales. En la Edad Media, la figura de Jesús se diversificó aún más, con cada cultura adaptando su imagen a las características locales. Esto se puede observar en las variadas representaciones de Cristo que se encuentran en manuscritos iluminados, frescos y esculturas a lo largo de Europa, cada uno reflejando las particularidades estéticas y etnográficas de su entorno. La Reforma protestante del siglo XVI trajo consigo un cuestionamiento de la utilización de imágenes en la práctica religiosa. Los reformadores criticaron el uso de imágenes como un posible incentivo a la idolatría, lo que llevó a una reducción significativa en la representación artística en las iglesias protestantes. Esto contrastaba marcadamente con la Contrarreforma católica, que afirmó el valor de las artes visuales en la educación y devoción religiosa. Con el advenimiento de la era moderna y la globalización, las representaciones de Jesús se han vuelto aún más variadas, reflejando la diversidad y pluralidad del cristianismo en todo el mundo. Artistas contemporáneos a menudo reinterpretan la imagen de Jesús para explorar temas de justicia social, diversidad cultural y desafíos globales, utilizando medios modernos y enfoques innovadores. El interés en la verdadera apariencia de Jesús ha sido impulsado por avances en la arqueología y la antropología. Estudios científicos, como el análisis de los restos de contemporáneos de Jesús,
hallados en la región de Galilea, proporcionan una base más sólida para inferir aspectos de su apariencia física basada en el contexto histórico y geográfico de su tiempo. La tecnología digital y la inteligencia artificial también han desempeñado un papel en la reconstrucción de la apariencia de Jesús, ofreciendo simulaciones basadas en datos arqueológicos y antropológicos. Estas representaciones modernas buscan acercarse más a un Jesús históricamente plausible, aunque siempre hay un elemento de interpretación y conjetura. La figura de Jesús, con su profunda significación religiosa y cultural, continúa siendo un punto focal en el arte, la teología y la cultura popular. Cada nueva representación y reinterpretación no solo refleja la búsqueda continua de entendimiento espiritual y conexión con lo divino, sino también el contexto cultural en el que se produce. Esto demuestra que, más allá de la apariencia física, es el impacto de sus enseñanzas y su legado lo que perdura y sigue influyendo en la humanidad. Imagina descubrir un documento perdido durante siglos, una carta que podría alterar todo lo que sabemos sobre Jesús y sus enseñanzas. ¿Qué secretos revelaría? ¿Por qué ha permanecido oculta tanto tiempo? ¿Cómo llegó a ser redescubierta? Esta historia comienza con el hallazgo de una carta atribuida a Jesús, un misterio que ha cautivado a teólogos e historiadores por generaciones. Envuelta en el velo de la historia, su existencia ha sido objeto de debate y especulación. Hoy nos adentramos en el descubrimiento que promete cambiar nuestra comprensión de la relación entre Jesús y el mundo que lo rodeaba. Según antiguos textos, la carta fue escrita a mano por Jesús mismo, una rareza, dado que la mayoría de sus enseñanzas fueron transmitidas oralmente y documentadas por sus seguidores después de su muerte. El destinatario no era otro que el rey Abgar de Edesa, un monarca que buscaba la curación de una enfermedad incurable y encontró esperanza en las promesas de un profeta lejano. Este contexto establece no solo la autenticidad de la carta, sino también su relevancia histórica y espiritual. Los eruditos han debatido sobre la veracidad de esta correspondencia, citando la falta de pruebas físicas y cuestionando su origen. Sin embargo, la mención de la carta por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica proporciona un hilo de credibilidad que no puede ignorarse fácilmente. Eusebio, un meticuloso historiador de la Iglesia primitiva, alegó haber visto la carta personalmente, preservada en los archivos reales de Edesa. El descubrimiento de la carta no solo plantea preguntas sobre la comunicación entre Jesús y Abgar, sino que también refuerza la idea de que Jesús era consciente de su misión más allá de las fronteras de Judea. A medida que profundizamos en la historia, exploramos no solo los textos, sino también las implicaciones de lo que significa creer en palabras no vistas, como menciona el versículo bíblico en Juan 20:29, «Dichosos los que no vieron y creyeron». La relación entre Jesús y el rey Abgar V de Edesa es un fascinante cruce de culturas y fe. Edesa, situada en la encrucijada de varias rutas comerciales importantes, era un melting pot de ideas y creencias. Abgar, conocido como Abgar el Negro, era un rey con una enfermedad que lo había dejado en búsqueda constante de un milagro. Jesús, por su parte, había comenzado a ganar reconocimiento más allá de las fronteras de Galilea, con historias de sus milagros alcanzando rincones lejanos. La fama de Jesús como un sanador milagroso había llegado a oídos de Abgar, quien, desesperado por encontrar alivio, vio en Jesús una figura casi mítica capaz de curar no solo el cuerpo, sino también el alma. La carta de Abgar a Jesús es un testimonio de esta mezcla de desesperación y fe. Abgar no solo buscaba curación física, sino también una conexión espiritual con alguien que creía poseía el poder divino. Esta búsqueda refleja un tema universal en las Escrituras: la búsqueda de salvación y comprensión más allá de uno mismo.
similar a la historia del centurión en Mateo 8, 5, 13, que también mostró gran fe en Jesús sin haberlo visto. El envío de la carta a través de un emisario fue un acto de fe en sí mismo. Abgar puso su destino en manos de un mensajero, esperando que sus palabras llegaran a Jesús, y a cambio, recibir una respuesta que podría no solo cambiar su vida, sino también la de su reino. Esta parte de la historia subraya la importancia de la fe y la comunicación en un mundo antiguo conectado por frágiles hilos de esperanza y creencia. Edesa, bajo el reinado de Abgar V, era un nexo vibrante entre el este y el oeste. Esta ciudad, ubicada en la actual Turquía, se distinguía por su diversidad cultural y religiosa, siendo un lugar donde se cruzaban mercaderes, pensadores y peregrinos de todo el mundo conocido. Este ambiente cosmopolita proporcionaba el caldo de cultivo perfecto para el intercambio de ideas y la difusión de nuevas religiones, incluyendo el cristianismo primitivo. La ubicación estratégica de Edesa la convirtió en un centro vital para el comercio y la política. En el cruce de importantes rutas comerciales, la ciudad no solo prosperaba económicamente, sino que también jugaba un papel crucial en el intercambio cultural y político entre los imperios romano y persa. La influencia de estas dos potencias era evidente en la arquitectura, las artes y la vida cotidiana de sus habitantes. El impacto cultural de Edesa se extendía más allá de sus murallas. Como centro de aprendizaje y debate religioso, la ciudad atraía a eruditos y teólogos, facilitando así la diseminación de doctrinas y pensamientos cristianos. Este caldero de creencias religiosas y filosofías también presentaba desafíos, como conflictos entre diferentes grupos y la presión de mantener una coexistencia pacífica. Antes de seguir, comparte este video con alguien especial. Puede ser a través de WhatsApp o Facebook. Como creyentes, nuestro deber es compartir las enseñanzas del Señor con el mayor número posible de personas. Si deseas seguir el camino de Dios y disfrutas de contenidos como este, deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». Así sabré que estás interesado en más estudios como este. La presencia de una comunidad cristiana significativa en Edesa, estimulada por la historia de la carta de Abgar, posicionó a la ciudad como un punto focal en la expansión del cristianismo. A medida que exploramos la relevancia de Edesa en la historia cristiana, recordamos palabras como las de Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, resaltando la universalidad del mensaje cristiano. Abgar el Negro, monarca de Edesa, era conocido no solo por su enfermedad, sino también por su sagacidad política. Su reinado estuvo marcado por maniobras diplomáticas diseñadas para navegar las complejas relaciones entre los imperios más poderosos de su tiempo. Abgar sabía que la supervivencia de su reino dependía de su habilidad para equilibrar estas fuerzas, a menudo conflictivas. En el ámbito interno, Abgar promovió políticas que fortalecían la cohesión social y económica, consciente de que la estabilidad interna era crucial para resistir las presiones externas. Implementó reformas que beneficiaron tanto a las élites como a las clases más bajas, buscando así mantener un equilibrio que garantizara la paz social y la prosperidad económica. La diplomacia de Abgar también se extendía al ámbito religioso. Aunque gobernaba en un periodo de tensiones religiosas, mostró un interés particular en el cristianismo, que era aún una fe naciente. Su correspondencia con Jesús indica un intento de acercarse a esta nueva fe, que prometía no solo esperanza espiritual, sino también un posible fortalecimiento político. El manejo de su enfermedad y su decisión de buscar ayuda en Jesús no eran solo actos de desesperación personal,
sino también estrategias para consolidar su liderazgo. En este contexto, la fe de Abgar y su apertura a nuevas ideas pueden verse reflejadas en versículos como Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, que subraya la providencia divina en los asuntos humanos. La enfermedad de Abgar no era solo un asunto personal, tenía implicaciones políticas y sociales. Su condición debilitante se había convertido en una fuente de preocupación entre su corte y su pueblo, ya que un rey enfermo podría ser visto como un signo de inestabilidad. Esta preocupación no era infundada en una era donde la salud del monarca era a menudo vista como un reflejo del estado del reino. Abgar había agotado todas las opciones médicas disponibles, desde remedios locales hasta tratamientos ofrecidos por médicos de renombre en el imperio. Sin embargo, nada parecía aliviar su padecimiento, lo que lo llevó a buscar alternativas fuera de los confines tradicionales de la medicina de su tiempo. Su atención se dirigió hacia Jesús, cuyas curaciones milagrosas habían comenzado a ser conocidas incluso en regiones distantes. Enviando su carta, Abgar expresaba no solo su desesperación, sino también una profunda fe en la posibilidad de un milagro. Esta acción no solo refleja su vulnerabilidad como humano, sino también su valentía como líder, dispuesto a buscar soluciones fuera de los métodos convencionales. En esta búsqueda, podemos encontrar un paralelo en el relato bíblico de la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús y fue sanada, como se narra en Marcos 5:28-29. La esperanza de Abgar en Jesús encapsula la esencia de la fe, una creencia en lo invisible y lo aparentemente imposible. Esta esperanza no solo lo movió a él, sino que también preparó el camino para que su reino experimentara una transformación espiritual y física. A través de esta historia entendemos cómo la fe puede cruzar fronteras y unir mundos en la búsqueda común de salvación y curación. La fama de Jesús como sanador milagroso había cruzado montañas y desiertos, llegando finalmente a Edesa. Los rumores sobre un hombre capaz de curar enfermedades y devolver la vida a los muertos llenaban las calles y mercados, alimentando una mezcla de esperanza y escepticismo entre los ciudadanos de Edesa. Estos cuentos no solo hablaban de milagros, sino también de un mensaje de amor y redención que resonaba con muchos que buscaban sentido en un mundo lleno de incertidumbres. El interés de Abgar en Jesús no fue un caso aislado, representaba el sentir de una comunidad en búsqueda de respuestas a las grandes preguntas sobre el sufrimiento y la salvación. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Al igual que los hombres de Berea que investigaron las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo decía era cierto, Hechos 17:11, los edesanos examinaban cada historia que llegaba, ponderando su veracidad y significado espiritual.
La llegada de estas historias provocó un renacimiento espiritual en Edesa. Los ciudadanos comenzaron a reunirse en asambleas para discutir las implicaciones de las enseñanzas de Jesús, lo que gradualmente llevó a la formación de una comunidad cristiana primitiva. Este movimiento no estaba exento de riesgos, dado el entorno político y religioso volátil de la época, pero la sed de verdades transformadoras superaba el miedo. Estos encuentros no solo fortalecían la fe individual, sino que también tejían una red de solidaridad y apoyo mutuo entre los creyentes. La historia de Jesús y su capacidad para unir a las personas a través de su mensaje era evidente en Edesa, ilustrando cómo la palabra de Dios puede trascender barreras culturales y geográficas, como se refleja en el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su destrucción. Conmovido por las historias de las curaciones y enseñanzas de Jesús, Abgar decidió tomar una medida sin precedentes, escribir una carta directamente a Jesús, invitándolo a Edesa. Este acto de fe y diplomacia era extraordinario, considerando que Jesús, en ese momento, era una figura controversial y aún no universalmente reconocido como el Mesías. La carta de Abgar era un testimonio de su desesperación y de su esperanza. En ella expresaba su creencia en el poder divino de Jesús, reconociéndolo como un posible salvador, no solo de su enfermedad, sino también de las turbulencias que enfrentaba su reino. Este gesto se alinea con la historia del leproso que se acercó a Jesús con fe, diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Mateo 8:2. En su misiva, Abgar no solo buscaba la sanación, también ofrecía a Jesús un refugio seguro, un lugar lejos de la persecución que enfrentaba en Judea. Este ofrecimiento era tanto una invitación espiritual como una alianza estratégica que mostraba la disposición de Abgar para integrar el mensaje de Jesús en el corazón de su gobierno. El envío de la carta, a través de un emisario confiable, demostraba la seriedad y la urgencia de la petición de Abgar. Este acto no solo reflejaba su vulnerabilidad personal, sino que también enfatizaba su compromiso con el bienestar de su pueblo, evidenciando una fe que movía montañas, como la que se describe en Mateo 17:20, donde Jesús dice: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible». La carta de Abgar a Jesús es un documento fascinante que revela la profundidad de su fe y la desesperación de su situación. En ella, Abgar reconoce a Jesús no solo como un sanador milagroso, sino también como una figura de autoridad divina, posiblemente el Hijo de Dios. Su redacción refleja un entendimiento notable de las afirmaciones que rodeaban a Jesús, así como una súplica emocional por ayuda. Al escuchar de tus milagros y de tu enseñanza, he llegado a creer que tú no eres un mero mortal, sino el enviado de Dios, capaz de otorgar no solo alivio de mi enfermedad, sino también la salvación eterna para mi gente, escribió Abgar. Esta expresión de fe es reminiscente de la confesión de Pedro en Mateo 16:16, donde proclama: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Abgar detallaba en la carta las adversidades enfrentadas por Jesús a manos de sus detractores y ofrecía a Edesa como un santuario de paz y promesa. Su invitación era no solo un llamado a la compasión, sino también un ofrecimiento de alianza política y espiritual, subrayando la importancia de la protección y el apoyo mutuo en tiempos de persecución. El tono de la carta era tanto de veneración como de urgencia, un llamado a la acción que buscaba una respuesta inmediata, esperando que la presencia de Jesús pudiera revertir su condición y, a su vez, fortalecer la fe de su pueblo. Este enfoque directo y personalizado hacia Jesús muestra una mezcla única de liderazgo y devoción, reflejando el Salmo 34:18.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La tarea de llevar la carta de Abgar a Jesús recayó sobre los hombros de un emisario especialmente seleccionado, un hombre de confianza del rey y conocedor de las rutas comerciales y políticas entre Edesa y Judea. Esta misión no solo requería coraje y dedicación, sino también una profunda fe en el propósito de su viaje, ya que debía atravesar territorios hostiles y superar numerosos obstáculos. El emisario, llevando consigo la esperanza de su rey y de su pueblo, partió hacia Judea con la carta sellada. Su viaje era una representación física de la búsqueda de fe, un paralelo a las peregrinaciones bíblicas donde los fieles buscan una conexión más profunda con lo divino. Este acto de fe recuerda la historia de Abraham, que partió sin saber a dónde iba, confiando en la promesa de Dios. Hebreos 11:8. Durante el viaje, el emisario enfrentó pruebas que pusieron a prueba su resolución y su fe. Cada paso del camino estaba impregnado de oración y reflexión, buscando la guía y protección divina para completar su misión con éxito. Esta travesía no era solo un acto diplomático, sino también un viaje espiritual, destacando la conexión entre el llamado físico y espiritual en la vida de los creyentes. Al llegar a Judea, el emisario buscó a Jesús, guiándose por los relatos de aquellos que habían presenciado sus enseñanzas y milagros. Este encuentro, cargado de expectativas y esperanzas, estaba destinado a ser un momento definitorio, no solo para el emisario y Abgar, sino también para la historia de Edesa y su pueblo. La entrega de la carta era un puente entre dos mundos, uniendo la antigua Edesa con la emergente fe cristiana. El emisario encontró a Jesús y le presentó la carta de Abgar. La escena fue emotiva, marcando el cruce de la fe personal de un rey con la misión divina de Jesús. La reacción de Jesús ante la carta no solo reflejaba su compasión, sino también su comprensión de la importancia de su mensaje más allá de las fronteras de Judea. Jesús leyó la carta en presencia de sus discípulos, quienes observaban atentamente la interacción. La solicitud de Abgar, imbuida de respeto y urgencia, tocó el corazón de Jesús, quien siempre respondió a la fe genuina con amor y misericordia. Esta respuesta es un eco de su interacción con el centurión, cuya fe fue alabada como la mayor vista en Israel. Mateo 8:10. En su respuesta, Jesús prometió enviar a uno de sus discípulos para atender la solicitud de Abgar, asegurando que la fe del rey no sería en vano. Este compromiso destacó la importancia de la fe y la interacción directa con aquellos que buscaban su presencia y poder, un principio que se refleja en la enseñanza bíblica de que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. La presentación de la carta y la promesa de Jesús no solo aseguraban la atención médica y espiritual para Abgar, sino que también establecían un vínculo duradero entre Jesús y Edesa. Este evento se convertiría en un pilar de la tradición cristiana en Edesa, reforzando la presencia y el impacto del cristianismo en la región, y serviría como testimonio de la expansión del mensaje de Jesús a todas las naciones. Cuando Jesús recibió la carta de Abgar, su respuesta fue meditada y profundamente espiritual, reflejando su comprensión de la importancia de extender su mensaje más allá de las fronteras judías. En su carta, Jesús reconoció la fe del rey Abgar, una fe que no necesitó de pruebas visuales para creer, resonando con lo que dijo a Tomás. «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Jesús escribió de vuelta, asegurando a Abgar que su fe sería recompensada. En su misiva, Jesús expresó su intención de completar su misión en Judea, pero prometió que después de su ascensión, enviaría a uno de sus discípulos para llevar sanación y esperanza a Edesa.
Este compromiso no solo respondía a la petición del rey, sino que también establecía un plan para la difusión continua de sus enseñanzas. El contenido de la respuesta de Jesús también enfatizaba la importancia de la perseverancia y la esperanza, principios que resonaban con las enseñanzas bíblicas sobre la fe a través de la adversidad, como en Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La promesa de Jesús de enviar un discípulo no solo garantizaba ayuda física, sino también espiritual, reforzando la fe de Abgar y de su pueblo, y asegurando que la influencia de Jesús trascendería su presencia física. Un testimonio del poder de la fe para conectar creencias y culturas a través de grandes distancias. La carta de Jesús tuvo un efecto transformador en Edesa. Al recibir la promesa de que uno de los discípulos de Jesús visitaría su reino, Abgar y su pueblo se llenaron de esperanza. Esta correspondencia no solo confirmó la misión divina de Jesús, sino que también legitimó el cristianismo emergente en Edesa como una fe que trascendía fronteras y culturas. La anticipación de la llegada del discípulo creó un fervor renovado entre los edesanos, que comenzaron a preparar su comunidad para recibir y aceptar la enseñanza cristiana. Este período de preparación fue crucial, ya que solidificó las bases de una comunidad que sería uno de los primeros bastiones del cristianismo fuera de Judea. Este impacto puede verse reflejado en el efecto multiplicador de la fe, como se menciona en Mateo 13:31-32, donde el reino de los cielos es comparado con un grano de mostaza que, aunque es la más pequeña de todas las semillas, crece hasta convertirse en un árbol grande donde las aves vienen a anidar. La carta también fortaleció la posición de Abgar como líder, no solo político, sino también espiritual, al alinear su reino con una figura tan central como Jesús. Esto no solo trajo consuelo y esperanza a su pueblo, sino que también estableció una alianza espiritual que perduraría más allá de su reinado. Conforme a su promesa, tras la ascensión de Jesús, el discípulo Tadeo fue enviado a Edesa. Este acto cumplió la palabra dada por Jesús y marcó el comienzo de una nueva era para Edesa. Tadeo llegó con las enseñanzas y bendiciones de Jesús, listo para sanar al rey y solidificar la fe cristiana en la región. La llegada de Tadeo fue recibida con gran júbilo y esperanza. Su presencia confirmaba las palabras de Jesús y mostraba el poder de la fe y la oración. Tadeo no solo trajo consigo las enseñanzas de Jesús, sino que también realizó milagros, sanando al rey Abgar y a muchos otros, lo que fortaleció la creencia en el poder de Jesús y en su mensaje de salvación. Este evento es un poderoso testimonio de la fidelidad y la continuidad de la misión de Jesús, cumpliendo promesas a través de sus discípulos, un tema recurrente en la Biblia, como se ve en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún hará, porque yo voy al Padre. La influencia de Tadeo en Edesa no solo se limitó a actos de sanación, sino que también incluyó la enseñanza de las palabras de Jesús, ayudando a cimentar los cimientos de lo que sería una de las comunidades cristianas más antiguas y más influyentes fuera de Israel. La misión de Tadeo transformó Edesa de una ciudad interesada en las enseñanzas de Jesús a un centro vibrante de cristianismo. A medida que más personas experimentaban las sanaciones y escuchaban las palabras de Tadeo,
La fe cristiana se arraigó profundamente en el tejido social y espiritual de la ciudad. Edesa se convirtió en un punto de referencia para los cristianos en otras partes del imperio, demostrando cómo la fe podía transformar no solo individuos, sino también comunidades enteras. Esta transformación fue catalizada por la aceptación de la fe por parte del propio rey, lo que legitimó y promovió la expansión del cristianismo en la región. La ciudad también se convirtió en un refugio para los cristianos perseguidos, un lugar donde podían practicar su fe libremente y encontrar apoyo en una comunidad creciente. Este rol de Edesa como santuario es un reflejo del mandato bíblico de ofrecer hospitalidad y refugio a los necesitados, como se menciona en Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El legado de Edesa como centro cristiano perduró a través de los siglos, sirviendo como un testimonio del impacto duradero de la fe y la dedicación de sus primeros conversos. La influencia de la ciudad en la historia del cristianismo es un recordatorio del poder de la fe para unir y transformar comunidades. Uno de los legados más duraderos de la interacción entre Jesús y Abgar fue el ícono de Edesa, también conocido como la imagen de Edesa. Según la tradición, este ícono fue creado de manera milagrosa cuando Jesús presionó un paño contra su rostro, dejando impresa su imagen. Tadeo llevó este ícono a Edesa como un regalo para Abgar, simbolizando la presencia continua de Jesús con su pueblo. El ícono de Edesa se convirtió en un objeto de gran veneración y fue considerado como un protector de la ciudad. Este ícono no solo reforzó la fe de los edesanos, sino que también atrajo a peregrinos de todo el mundo, ansiosos por ver la imagen del Salvador y experimentar la santidad del sitio. Este ícono también sirvió como un recordatorio visual y tangible de la promesa de Jesús y de su poder sanador. La historia del ícono refleja el concepto bíblico de que la fe puede manifestarse en formas tangibles y tener un impacto real, como se evidencia en relatos como el de la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. Marcos 5:27-29. La veneración del ícono de Edesa ayudó a cimentar aún más la identidad cristiana de la ciudad y se convirtió en un símbolo de su legado espiritual, demostrando cómo los objetos y las reliquias pueden jugar un papel crucial en la práctica y la perpetuación de la fe. La correspondencia entre Jesús y Abgar ha sido objeto de mucho debate entre historiadores y teólogos. Si bien algunos cuestionan la autenticidad de las cartas, su impacto en la historia del cristianismo es innegable. Estas cartas simbolizan la expansión del mensaje cristiano más allá de Judea y su aceptación en culturas y reinos lejanos. El legado de estas cartas y de la relación entre Jesús y Abgar vive en la tradición y la fe de las comunidades cristianas que surgieron en Edesa y más allá. La historia de estas interacciones resalta la universalidad del mensaje de Jesús y su relevancia para todas las culturas y épocas, cumpliendo con la visión de un evangelio accesible y transformador para todos los pueblos. A través de la historia de Edesa, vemos cómo la fe puede trascender barreras culturales, políticas y geográficas, uniéndolos bajo un mensaje común de salvación y esperanza. Esta narrativa no solo es un testimonio de la fe de un rey, sino también de la respuesta compasiva de Jesús, quien prometió que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Mateo 18:20, asegurando su presencia continua entre aquellos que lo buscan. La historia de la carta entre Jesús y Abgar es, en última instancia, una historia de fe, milagros y el poder transformador del amor divino.
Sirve como un recordatorio de que el mensaje de Jesús es eterno y sigue resonando a través de las generaciones, inspirando a creyentes de todo el mundo a seguir sus enseñanzas y a difundir su amor y compasión. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué Jesús, el Mesías, proviene de la tribu de Judá y no de alguna otra de las 12 tribus de Israel? Esta interrogante no solo genera curiosidad, sino que nos invita a profundizar en las Escrituras y en las decisiones divinas que han dado forma a la historia de la salvación. La elección de Judá es un tema apasionante y revelador, que nos permite entender los misteriosos caminos de Dios. La Biblia, nuestra guía principal, está llena de pistas y profecías que apuntan a Judá como la tribu escogida. Desde las promesas hechas a los patriarcas hasta las bendiciones específicas otorgadas por Jacob a sus hijos, cada detalle es significativo en este gran plan. La selección de Judá no es un acto al azar, es el cumplimiento profético planeado y ejecutado con precisión. Examinar por qué Judá fue elegida implica comprender la naturaleza de las bendiciones que Jacob, también conocido como Israel, impartió a sus hijos. En el libro de Génesis, antes de su fallecimiento, Jacob reúne a sus hijos para bendecirlos, y es aquí donde Judá recibe una bendición que presagia un futuro de liderazgo y realeza. Génesis 49, 8, 12. Esta bendición es fundamental porque establece la base de lo que sucederá después. Es vital reconocer que la elección de la tribu de Judá está cargada de significado espiritual y teológico. No es solo un evento histórico, sino un acto con profundas implicaciones para la fe y la comprensión de cómo Dios preparó el camino para la llegada de su Hijo. Cada paso en este camino no solo cumple con las profecías, sino que también demuestra el poder y la sabiduría de Dios. Pero ahora te pregunto, ¿sabes realmente por qué Jesús vino a la tierra como parte de la tribu de Judá? Muchas personas piensan que esto fue solo una mera coincidencia. Sin embargo, la Biblia deja muy claro que no fue así. Durante los próximos minutos descubrirás la verdad y cómo todo esto fue orquestado por Dios. Pero antes de comenzar, asegúrate de compartir este video con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Así que pausa el video ahora mismo y envíalo a ese grupo de WhatsApp o incluso de Facebook. Estoy seguro de que bendecirás no solo tu vida, sino la vida de innumerables personas. Volviendo al tema de nuestro estudio, la genealogía de Jesús es más que una lista de nombres. Es una revelación de cómo Dios cumplió sus promesas a lo largo de generaciones. En los evangelios de Mateo y Lucas encontramos genealogías que nos conectan desde Jesús hasta David y más allá, hasta Abraham. Estos linajes no solo validan las profecías mesiánicas, sino que también destacan la importancia de Judá en el plan divino. Abraham, conocido como el padre de muchas naciones, recibe la primera promesa de que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. Génesis 12:3. Esta promesa se renueva y especifica a través de Isaac y Jacob, fortaleciendo la línea que eventualmente llevaría a Judá. Cada generación juega un papel crucial en la preservación de la línea sagrada hasta llegar al rey David, descendiente de Judá, estableciendo un reino que apunta directamente a Jesús. La profundidad de esta genealogía se destaca en la forma en que se preservan estas líneas a pesar de los desafíos y las adversidades. Por ejemplo, la historia de Tamar, que asegura la descendencia de Judá de una manera poco convencional, es fundamental. Tamar, al verse negada la justicia por parte de Judá, actúa de manera audaz y asegura que la línea no se interrumpa. Génesis 38.
La promesa hecha a Abraham no solo se trataba de una bendición personal, sino que tenía implicaciones universales. Dios le dijo a Abraham: «Te haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición». Génesis 12:2. Esta bendición se entendía como una promesa de salvación y redención que afectaría a toda la humanidad, y es a través de la tribu de Judá que esta promesa encuentra su cumplimiento final en Jesús. Isaac, el hijo de la promesa, también recibió la renovación de esta bendición. Dios le dijo a Isaac: «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Génesis 26:4. Este es un vínculo crucial en la cadena que lleva a Jesús, asegurando que la promesa divina no se rompa. Jacob, a su vez, pasa esta bendición a sus hijos, específicamente a Judá, con una profecía que señala el liderazgo y la realeza de su linaje. Jacob dice: «El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Génesis 49:10. Esta profecía es fundamental para entender por qué Jesús, el Rey de Reyes, proviene de la tribu de Judá. La historia de Tamar y Judá es un ejemplo de cómo Dios puede utilizar incluso situaciones complicadas y decisiones humanas imperfectas para cumplir su voluntad divina. Tamar, al no recibir la justicia que le correspondía, se disfraza y engaña a Judá para asegurar su descendencia. De esta unión nacen Fares y Zera, quienes continúan la línea que eventualmente llevará a David y en última instancia a Jesús. Génesis 38:27-30. El camino hacia el nacimiento de Jesús está lleno de relatos de fe, perseverancia y, a veces, de situaciones inusuales. La historia de Rahab, una mujer cananea que protegió a los espías israelitas en Jericó, es otro ejemplo de cómo Dios incluye a personas inesperadas en su plan. Rahab se casa con Salmón y su hijo Booz se convierte en parte del linaje de Jesús. Mateo 1:5. Ruth, la moabita, es otra figura clave en la genealogía de Jesús. Su historia de lealtad y redención, relatada en el libro de Ruth, culmina en su matrimonio con Booz. Juntos, ellos son los bisabuelos del rey David. Ruth demuestra que la fidelidad y la integridad pueden traer grandes bendiciones y jugar un papel crucial en el plan de Dios. Ruth 4:13-17. El rey David, descendiente de Judá, establece un reino que se convierte en un símbolo del futuro reinado de Jesús. Dios promete a David que su trono será establecido para siempre, 2 Samuel 7:16. Esta promesa se cumple en Jesús, quien es llamado Hijo de David y cuyo reino no tendrá fin. El nacimiento de Jesús en Belén, la ciudad de David, cumple las profecías y confirma la elección de Judá como la tribu del Mesías. Los evangelios de Mateo y Lucas detallan la genealogía de Jesús, mostrando cómo cada generación contribuyó al cumplimiento del plan divino. A través de desafíos, decisiones humanas y actos de fe, la línea de Judá se mantuvo intacta, culminando en el nacimiento del Salvador del mundo. Reflexionar sobre la genealogía de Jesús nos permite ver la fidelidad inquebrantable de Dios y su capacidad para utilizar todas las circunstancias, incluso las más improbables, para cumplir sus propósitos. A través de la línea de Judá se teje una historia de redención y promesa que culmina con el nacimiento del Salvador. Abraham es una figura central en la historia de la fe, no solo por ser el patriarca de Israel, sino también por la promesa divina que recibió, que establecería el curso de la historia bíblica. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham que hará de él una gran nación y que bendecirá a todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Esta promesa es la piedra angular de la fe judía, cristiana e islámica.
La relación de Abraham con Dios es un modelo de fe inquebrantable. Su confianza se pone de manifiesto cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en Génesis 22. Este acto de fe no solo refuerza su vínculo con Dios, sino que también garantiza que la promesa divina se mantendrá a través de Isaac y no a través de Ismael, el otro hijo de Abraham. Este detalle enfatiza la relevancia de la línea específica de descendencia. Dios reitera su promesa a Abraham en múltiples ocasiones, cada una marcada por pactos y rituales que resaltan la seriedad y permanencia de esta promesa. El pacto en Génesis 15, donde Dios le asegura a Abraham tantos descendientes como estrellas en el cielo, es esencial para comprender cómo Dios ve a Abraham no solo como un seguidor, sino como el fundador de un pueblo elegido. La elección de Abraham y la promesa vinculada a él no están destinadas solo a beneficiar a una persona o familia, sino a establecer un legado que afectará al mundo entero. Este legado es crucial para entender por qué la línea de Judá es tan importante. Representa la promesa de bendición y redención extendida a todas las naciones a través del Mesías que provendría de esta línea. Isaac, el hijo de la promesa, desempeña un papel vital como el enlace entre Abraham y Jacob. Su nacimiento, anunciado por Dios y milagrosamente realizado en la vejez de sus padres, es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaac simboliza la continuidad del pacto divino hecho con Abraham, subrayando que las promesas de Dios son a largo plazo y transgeneracionales. En Génesis 26, Dios reitera a Isaac las promesas hechas a Abraham, asegurando que la bendición de numerosos descendientes y la tierra prometida continúan a través de él. Este capítulo es crucial porque reafirma que la elección de Isaac no es casual, sino una parte deliberada del plan divino, diseñado para mantener la línea de la promesa intacta. La historia de Isaac también destaca su papel en la preservación del linaje sagrado. Su matrimonio con Rebeca, arreglado divinamente, asegura que la promesa se transmita a la siguiente generación. Rebeca, a su vez, da a luz a Jacob y Esaú, continuando así la línea de la promesa, Génesis 24. Jacob, aunque inicialmente conocido por su astucia, se convierte en el portador de la promesa divina después de un encuentro significativo con Dios. Este encuentro, donde lucha con un ángel y recibe el nombre de Israel, simboliza su transformación y el rol crucial que desempeñará en la historia de la redención. Génesis 32, 28. Las 12 tribus de Israel, descendientes de los 12 hijos de Jacob, forman la base del pueblo elegido. Sin embargo, es Judá quien recibe una bendición especial que apunta a un futuro de liderazgo y realeza. Génesis 49, 8, 12. Esta bendición no solo establece la importancia de Judá, sino que también prefigura la venida de Jesús, el Rey de Reyes. La historia de la elección de Abraham y sus descendientes subraya un tema central en la Biblia: la fidelidad de Dios a sus promesas. A través de generaciones, Dios demuestra su compromiso con su pacto, utilizando a personas imperfectas para llevar a cabo su plan perfecto. La línea de Judá, culminando en Jesús, es un testimonio de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia. La vida de Isaac también es significativa por su tranquilidad comparativa y su enfoque en la consolidación familiar y territorial. A diferencia de Abraham y Jacob, cuyas vidas estuvieron marcadas por movimientos y cambios significativos, Isaac es más estático, lo que refleja su rol como un puente estable entre generaciones. La bendición de Isaac a Jacob, preferido sobre Esaú, a pesar de ser el segundo nacido, es otro momento decisivo. Génesis 27. Esta elección no solo muestra la soberanía de Dios en la selección de portadores de la promesa,
sino que también prefigura cómo Dios a menudo elige lo inesperado para cumplir sus propósitos, preparando el escenario para la elección de Judá sobre sus hermanos mayores. Jacob, conocido como Israel después de su lucha divina en Peniel, es una figura central y polifacética en la Biblia. Como patriarca de las 12 tribus de Israel, sus acciones y decisiones influyen directamente en la formación de la nación israelita. Cada uno de sus hijos da origen a una tribu, y la manera en que Jacob maneja su familia y sus bendiciones tiene consecuencias profundas y duraderas. A lo largo de su vida, Jacob enfrenta conflictos familiares, engaños y reconciliaciones, cada uno proporcionándole valiosas lecciones sobre confianza y providencia divina. Su trayectoria, desde joven engañador de su hermano hasta patriarca que lucha con Dios y los hombres y prevalece, simboliza un proceso de purificación y preparación para cumplir la voluntad de Dios. Al final de su vida, en Génesis 49, Jacob bendice a cada uno de sus hijos con profecías que delinean el futuro de las respectivas tribus. Estas bendiciones no son simples deseos paternales, sino declaraciones proféticas que influirían en los destinos de sus descendientes y, por extensión, en la historia de Israel y del mundo. En particular, la bendición a Judá en Génesis 49, 8-12 es significativa. Él es destacado como líder entre sus hermanos y se profetiza que de su linaje vendrá la realeza, culminando en el Mesías. Esta bendición no solo eleva a Judá, sino que también establece el papel crucial que su tribu desempeñará en el desarrollo de los eventos mesiánicos futuros. Los hermanos mayores de Judá, específicamente Rubén, Simeón y Levi, tuvieron la oportunidad de liderar entre las tribus de Israel, pero sus acciones resultaron en graves consecuencias que cambiaron su destino. Rubén, el primogénito, cometió un grave error moral al involucrarse con Bila, la concubina de su padre, como se registra en Génesis 35:22. Este acto de deslealtad y deshonra descalificó a Rubén para recibir la primogenitura y la bendición asociada. Simeón y Levi, por otro lado, llevaron a cabo un acto de violencia extrema en respuesta a la violación de su hermana Dina, matando a todos los hombres de Siquem. Este acto de venganza, aunque motivado por el deseo de defender el honor familiar, fue condenado por Jacob por su crueldad y falta de discernimiento, como se relata en Génesis 34. La reacción violenta y excesiva de estos hermanos les costó la posición privilegiada en la línea de sucesión y las bendiciones de su padre. Estos errores no solo afectaron personalmente a Rubén, Simeón y Leví, sino que también influyeron en el curso de la historia de sus descendientes. Jacob, al bendecir a sus hijos en su lecho de muerte, reflejó estos actos en las bendiciones que dio, optando por no otorgar el liderazgo de las tribus a estos tres, lo que abrió el camino para que otro hermano emergiera como líder. La importancia de estas fallas radica en cómo prepararon el escenario para Judá. A través de los errores de los hermanos mayores, podemos ver cómo las acciones individuales tienen repercusiones a lo largo de generaciones y cómo Dios puede usar incluso los errores humanos para dirigir su plan divino, eligiendo a quien parece menos probable para roles de gran importancia. Judá emergió como líder entre sus hermanos bajo circunstancias inusuales y desafiantes. A diferencia de sus hermanos mayores, cuyas acciones los descalificaron, Judá mostró cualidades de liderazgo y responsabilidad en momentos críticos, particularmente en la historia de José. Cuando sus hermanos contemplaban matar a José, fue Judá quien propuso venderlo en lugar de asesinarlo, salvando su vida de manera indirecta, como se narra en Génesis 37, 26, 27. A lo largo de su vida, Judá experimentó un crecimiento significativo en carácter y madurez,
Su trato con Tamar, su nuera, revela un hombre capaz de admitir sus errores y corregir sus acciones, un rasgo esencial para cualquier líder. El reconocimiento de su injusticia hacia Tamar y su disposición a rectificar sus errores es un testimonio de su desarrollo como líder y como persona de integridad. La capacidad de Judá para liderar y tomar decisiones difíciles, incluso cuando éstas implicaban reconocer sus propias fallas, le ganó el respeto de su padre y de sus hermanos. Esta habilidad para liderar con justicia y sabiduría es lo que lo distinguió y lo convirtió en la elección adecuada para llevar adelante la promesa de la línea mesiánica. Judá no solo fue un líder entre sus hermanos, sino también el antepasado de una de las tribus más importantes de Israel. Su linaje no solo produjo reyes, como David y finalmente Jesús, sino que también se convirtió en un símbolo de la nación misma, demostrando que el liderazgo de Judá fue crucial no solo a nivel familiar, sino en todo el contexto bíblico. La bendición de Jacob a Judá, descrita en Génesis 49:8-12, es más que una simple bendición paternal. Es una profecía que define el destino de la tribu de Judá a lo largo de las generaciones. Jacob predice que Judá será elogiado por sus hermanos y que sus descendientes mantendrán el cetro del liderazgo, una clara referencia al linaje real que incluiría al rey David y finalmente a Jesucristo. En su profecía, Jacob usa la imagen de un león para describir a Judá, simbolizando fuerza, poder y la preeminencia de su tribu. La figura del león, asociada con la realeza y el poder, anticipa la ascendencia de Judá en el contexto de las 12 tribus de Israel y su rol futuro como la línea desde la cual surgiría el Mesías. Esta profecía no solo confirma la posición de liderazgo de Judá, sino que también indica la continuidad de esta autoridad hasta la llegada de Shilo, un término que muchos estudiosos interpretan como una referencia al Mesías. Este Shiloh unirá a los pueblos, sugiriendo un reinado de paz y justicia bajo su liderazgo. El cumplimiento de esta profecía es evidente en la genealogía de Jesús, como se registra en los evangelios de Mateo y Lucas, donde su descendencia de la tribu de Judá a través de la línea de David es clara. La precisión con que se cumple esta profecía destaca la soberanía y la omnisciencia de Dios en la historia de la salvación. La representación de Judá como un león en las bendiciones de Jacob no es meramente simbólica. Este símbolo profundo encapsula las características de liderazgo, valentía y autoridad que serían emblemáticas de la tribu de Judá. En la cultura bíblica, el león es considerado el rey de las bestias, representando así el papel de Judá como líder entre las tribus. Este símbolo del león trasciende el Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo Testamento, donde Jesús es referido como el león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:5. Esta designación vincula directamente a Jesús con la profecía de Jacob, reafirmando su papel mesiánico y su derecho divino al trono de David. La fuerza y la majestad del león también se reflejan en la manera en que Judá y sus descendientes ejercen el liderazgo. Desde David hasta Salomón y eventualmente a Jesús, vemos una línea de autoridad y poder que se ajusta a la naturaleza regia de un león. Esta continuidad simbólica es fundamental para entender cómo las características de Judá se perpetúan en sus descendientes más notables. El símbolo del león resuena en toda la narrativa bíblica como un recordatorio del poderoso legado de Judá, no solo en términos de liderazgo temporal, sino también en el espiritual, donde la valentía y la autoridad del león se manifiestan en la lucha contra el mal y la injusticia. Este simbolismo enriquece nuestra comprensión del papel de Judá en la historia bíblica y en la realización del plan de salvación.
La elección de Judá como la tribu del Mesías no fue arbitraria ni casual. Entre las 12 tribus de Israel, Judá no solo destacó por su liderazgo y fortaleza, sino también por su papel central en la narrativa de la redención. La pregunta de por qué Judá y no otra tribu se puede responder observando tanto las cualidades inherentes de la tribu como las decisiones divinas que guiaron su selección. Históricamente, Judá desempeñó un papel destacado entre las tribus de Israel. Incluso tras la división del reino, el reino de Judá perduró más tiempo y mantuvo una cohesión que reflejaba su fortaleza y unidad, características esenciales para aportar el legado mesiánico. Además, la ubicación geográfica y la estabilidad política de Judá fueron cruciales para su capacidad de liderar e influir en las otras tribus. Teológicamente, la elección de Judá manifiesta la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde la profecía de Jacob hasta las promesas hechas a David sobre un reinado eterno, Dios estableció a Judá como el portador de la esperanza mesiánica. Esta consistencia en el cumplimiento de las promesas divinas es un testimonio del carácter inmutable de Dios y su plan soberano para la salvación. Asimismo, la elección de Judá subraya una lección más profunda sobre la gracia y la elección divina. Dios elige según sus propósitos y su sabiduría, a menudo de maneras que desafían nuestras expectativas humanas. Judá, a pesar de no ser el mayor ni el más obvio candidato al principio, se convirtió en el canal a través del cual la redención llegó al mundo, demostrando que Dios puede utilizar a cualquiera, sin importar su origen o pasado, para cumplir sus propósitos divinos. La línea mesiánica, que culmina en Jesucristo, es fundamental para comprender el amplio panorama de la historia bíblica y la redención. La continuidad de esta línea a través de la tribu de Judá no es solo un tema genealógico, sino también uno de cumplimiento profético y divino. Esta línea es crucial porque a través de ella las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se materializan, culminando en la salvación ofrecida a todas las naciones. Desde los primeros días de las Escrituras, la venida de un Mesías ha sido una constante esperanza para el pueblo de Israel. Esta esperanza está arraigada en profecías específicas que predicen la llegada de un Salvador que establecería un reino de paz y justicia. La profecía de Natán a David en 2 Samuel 7 promete que el trono de su reino será establecido para siempre, una clara alusión a la perpetuidad de la línea mesiánica a través de la descendencia de Judá.